Y nuestro siguiente invitado es un conocido aquí de casa, uno de los pintores más prolíficos de los últimos años, Aristides Ureña Ramos, que presenta su nueva obra, su nueva exposición, Chen Chen, la era. Así mismo es. Aristides, bienvenido como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, veo que en esta cambias del azul al negro. Exacto. Eso es el último ciclo pintórico. Después de 3 años de trabajo, presentamos esta nueva serie, Sí. Chen Chen, la era. ¿Por qué Chen Chen la era? Por eso mismo, porque le ha hecho hasta reír. Ajá. Estamos en un periodo que Se habla mucho del término. del término Chen Chen. Y Ajá. entonces, así como mis obras siempre se trabajan en ciclos pictóricos y agarran ese popurrí de muchas Del cosas que momento. agarran el grotesco y cosas. Entonces le pusimos, después de haber trabajado en Panama Paper, Panama Summer, entramos en la era del Chen Chen. Ahí está. ¿Cuál es el diferenciador en esta ocasión? Bueno, generalmente mis producciones hablan de la contradicción social. Sí. Yo estuve viviendo 39 años en Italia y la mirada era desde el externo, desde Sí. Europa hacia América Latina, aunque sí siempre venía a mi país. Aquí ha sido testimonio esta misma sala de muchas de mis producciones que he traído desde allá, y después cuando retorno a Panamá ya la mirada más internamente, y por eso se dice en la crítica que más o menos acompaña el texto que acompaña la exposición, que partimos desde lo local para ir hacia lo general. O sea, la situación que está pasando Panamá, que también es idéntica a todo lo que está pasando en las problemáticas muy preocupantes del mundo. Sí, es muy similar. Pero es una estética parecida pareciera una estética de inicios del siglo, finales del 19, principios del 20. Muy atinada tu observación. Es claro que yo siempre he visto los periódicos del New York Times, esa publicidad de los años 20, 30 que hablaban de los corsets y de las mallas y de los vestidos. La publicidad esa a mí siempre me ha llamado la atención. Ese gris que agarra, ese amarillo que agarra el papel periódico, y la tinta que es particular, que no es un negro, sino es una tinta caligráfica. Y eso me ha inspirado para la parte técnica de romper, como tú decías antes, que cambié desde los azules a Sí. ver esta manera de narrar y hacer la visión pues, de lo que está pasando actualmente en Panamá. Y esta exposición, Sí. específicamente, para aquellos que quieren disfrutarla, para aquellos que quieren apoyarlo, ¿a dónde va a ser? Va a ser en la sede del Orden de Malta. Bueno, hablando de Detrás caballeros, sí, caballeros los medievales. caballeros de Malta tienen la nueva sede que está detrás de la iglesia San Felipe Neri, Sí. antigua Fundación San Felipe. Ahí Sí. se encuentra actualmente la sede del Orden de Malta que ha tenido la delicadeza de invitarnos para que expusiéramos también. Desde este esta nueva sábado exposición. Sí, hasta desde mañana ¿Mañana? hasta el 30, sí. 19 hasta el 30. ¿Cómo hacen los pintores? Porque de verdad que no es nada fácil, porque de ponerse uno a pintar, uno con un pincel o dibujar, se hace complicado, pero hacer Sí. una obra como la suya, ¿cómo la plasma la idea? Y 45 cuadros. Sí, ¿y cómo lo va creando? ¿Cada cuánto dura la creación de una de esas obras suyas? Bueno, generalmente cuando damos una definición del creador o del artista, sabemos que el creador es aquel que sueña y ve cosas que los demás no logran ver. Ese es el artista, sueña Ok. y ve cosas que los demás no logran ver y se atreve a realizarlas. Esa es la parte esencial que podría decir. Es claro que también el artista tiene que entrar en crisis, tiene que entrar en ese momento de creación en la cual esa manera de ver un mundo completamente distinto se realiza y se contrae. Entonces es una práctica. Al inicio es difícil, claro que es difícil, porque las personas que dibujan nacen con un don. Sí, Es un don definitivamente. divino, que es particular. Y ese don, ese talento tiene que ser alimentado, se va alimentando. Es claro que está hablando con una persona que ya tiene casi 60 años de estar pintando. De verdad, o toda una vida. Y toda una vida. entonces, en tal caso, para una persona que es más joven, entonces, y hay una variedad. En Panamá, sobre todo, que actualmente tenemos muchas tarimas en las cuales los artistas se pueden expresar. Sí. La cuestión más hermosa de lo que tenemos es que cada artista ve el mundo completamente distinto. Y esta Y más diversidad. ahora los jóvenes. Pero a pesar de eso, Sí. es un lenguaje universal, porque siempre, el otro día estaba hablando exactamente cómo tú sales de Santiago de Veraguas y de Santiago a Florencia. Es decir, como Eso estás sí. jugando en la Pony,
y que te manden a jugar en las Yankees de Nueva York. Bueno, Sí, así ¿cómo radical. haces Salto. esa transición y ese salto que es un salto cualitativo y cuantitativo? Bueno, eso fue en los años, en el 74, que no habían teléfono ni nada. Es bochornoso porque un cholo sacado de Santiago metido en Florencia ya viene de reírse porque ni siquiera conocía la capital. Pero bueno, parece mentira, ¿no? Los recursos que uno tiene adentro te hacen batallar, pues, porque no había, para regresar para Panamá costaba demasiado. Así que cuando uno está catapultado en una situación así, suceden cosas A lo que Dios quiera. increíbles, sí. Y además, como tú decías, ¿no? En Florencia, cuando uno viene, la primera pregunta que tú te haces como artista es, ¿qué vine yo a hacer aquí? Si está todo creado. Sí. Y sobre todo Y en sin Florencia, un respaldo, Italia. ¿no? Sin un respaldo Sobre todo en Florencia, a Italia. descubrir el mundo. Sí, eso es una cuestión tremenda. Una anécdota pequeñita. Ajá. Cuando a mí me hacen un examen, tenía que hacer un examen, me dicen, me llevan a trabajar una estatua, las estatuas Sí. que estaban ahí colocadas. Figúrese, si yo en Santiago tenemos solamente 2 estatuas, la de Juan de Móstenes de Arosemena y la del Indio Urraca, que yo sabía que era de estatua y tampoco conocía la historia, ¿no? No Claro. estaba preparado. Un muchacho de los años, nacido en la mitad del 50, no tiene la cultura para una cuestión tan grande. Sí. Y eso fue una cuestión muy traumática, Sí, muy difícil. ¿Y usted cómo se dio cuenta, o sea, de muy joven a los cuántos años, que Sí. ese era su norte, que eso era lo que le gustaba? Bueno, yo tengo a mi madre, pues, que es la que a mí siempre me apoyó. Yo tenía siempre, y esto es muy importante, mis cuadros, mis dibujos, yo tengo el primer dibujo que hice yo, gracias a mi mamá, hecha sobre un cartón de una caja de zapatos. Okay. Yo tengo mi primer dibujo. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? Desde pequeñito, es porque mi mamá me seguía. Y después mi abuelo, que era el restaurador de la iglesia, era músico, yo también soy músico. Un artista. Sí, y él entonces, y no había escuela de bellas artes en el interior de la República, así que nuestras escuelas era ayudar a Chico Chanmarín en las cantinas, pintar el tío Tigre, tío Conejo, que es una de las cuestiones que a mí me caracteriza, el cutarrismo veragüense. Entonces esa manera de trabajar, porque eso era lo que nos presentaba el ambiente, a después irse a confrontarse con una cuestión así tan traumática como es el Renacimiento. Bueno, pero italiano. al menos ustedes los veragüenses tenían pues esa escuela normal de Santiago, esas obras de Roberto Lewis que yo creo que sirven para inspirar a cualquiera a que se convierta en artista. Yo siempre he dicho que mi primera escuela eran los cuentos tradicionales, porque en el interior de la República hay una academia de narraciones orales que se van perdiendo. Bueno, es los juglares del siglo XX, ¿no? Y una riqueza de cuentos folclóricos que me componían a mí, y de los litorales de Montijo, y después la escuela normal, que era una cuestión sorprendente, con ese atrio tan grande, y el vestíbulo, y no se diga los murales de Roberto Luis. Esas fueron las primeras escuelas mías. Y el veragüense santiagueño, tengo la suerte de haber nacido allá, porque tienen a San Francisco de la Montaña. Figúrese, y no solamente la escuela normal, que acumulaba una marea de intelectuales panameños que después fueron a construir la cultura y la historia de la cultura panameña, no solamente a nivel pintórico, sino también de literatura y de muchos otros, el canto y todo. Bueno, ya saben, entonces, el Chen Chen la era en la sede de las... ¿A partir de cuándo? De hoy, de mañana. ¿De mañana? Sí, interesante. atrás de la iglesia San Felipe Neri, ahí en los caballeros de la Orden de Malta. ¿Cuántas obras son? 45 cuadros. Sí, la serie de Chen Chen son 15 obras. Ok. Y lo demás son un popurrí, porque tengo casi 3 años y medio que no presento ningún tipo de exposición. Mucha suerte. Bueno, así mucha que suerte. ahí tienen esa obra de Aristides Ureña. Pues ustedes las han visto en Salón Paz, está adornando el Salón Paz. Esta obra también, cuando vas a pasear el Causeway, pues tú eres el actor del abrazo entre Torrijos y Carter, pues que está frente a la entrada del Causeway de Amador. Un monumento más grande. Bueno.